Seguimos con el simposio, seguimos con, muy pronto, entre todo este marco que queremos hacer de la medicina biológica, vamos a tener la Semana Biológica Médica, el 27 de noviembre en Río Cuarto. ¿No es así, doctor? También en el 1 de diciembre va a salir la Enciclopedia de Medicina Biológica, que le inauguró, por supuesto, qué es la medicina biológica, el doctor Mazzarini, que es nuestro próximo exponente. Un aplauso para el doctor Alejandro Mazzarini. Y es un hecho importante que después lo van a tener en las redes, en todos lados, el tema de la Semana Médica Biológica en Río Cuarto, 7 días que son para no perder. Bueno. Adelante, doctor. No sé si me escucharon. ¿Se escucha? Ok. Bueno, buenas tardes, gracias. Un gusto, muy hermoso lo que dijiste. Vale. Bueno, la verdad que también muy emotivo de volver a estar, porque antes de la pandemia habíamos estado, después nos vino esta historia que nos relegó a todos y nos puso un poco, digamos, en off, y ahora he empezado a tener otra vez el contacto. Es muy interesante lo que hablaba la doctora con respecto a la memoria celular y a la necesidad de que todo tenga que ver con una lógica de que no existe célula sin energía y no existe energía sin célula. El mundo obviamente se parte de ese lado. Quizás es medio más complejo lo que vamos a decir un poquito porque pareciera ser más médico, pero también es interesante entender esto de la célula, ¿no? Hoy se está hablando de condiciones terapéuticas que obligan a tener seguramente precisión, y esa precisión es personalizada. O sea, no podemos tener esta medicina de rebaño. Yo soy toxicólogo, geriatra, y lo que realmente nos trae siempre a la consulta es cómo puede ser que una persona tenga 15, 16, 17 pastillas distintas que tomar en un mismo día. Entonces siempre digo, pobre, se lo pasa contando cuál es la que me estoy perdiendo, porque es así. Este es el color rojo, este es el color azul, este de la mañana, este de la tarde, y si me olvidé, Dios mío, ¿qué me irá a pasar si me olvidé de tomar la pastilla? En realidad, yo creo que debemos tener otro concepto de vida. Y es lo que vamos a un poquito decir, lo que es los disruptivos de la condición de la medicina, porque somos el referente a la condición de entender la salud de nuestros pacientes, nuestra gente. Que cada uno debería ser su propio médico. Sí, cada uno debería entender y conocerse a sí mismo para comprender semáforos, ¿no? Semáforos donde cuando Tata Dios, cuando llegaba arriba, dice, ¿por qué me hiciste esto? Llegué acá, pero te mandé un montón de señales y no me hiciste caso. Entonces, ¿dónde tenemos que estar en esta historia? Vamos a, yo por ejemplo, dije, a ver, vamos a regirnos un poquito de historia. Y esto es interesante entender. Nosotros cuando nos recibimos de médico, juramos por Hipócrates. Entonces decimos, ¿qué es Hipócrates? Ya en la Grecia antigua empezamos a entender algunas condiciones de vida, obviamente basadas mucho más antes, conceptos de casi 30 años antes de Cristo y cuantos otros así también, es decir, mucha historia. Pero los médicos juramos por Dios, la patria y Hipócrates. ¿Dónde le quedó esa partecita? ¿Sí? Entonces, después vinieron otro más, la religión, y dijeron, bueno, vamos a dividir la historia. Los curas por un lado, la ciencia por otro lado, ¿no? Descartes nos dividió, pusimos la cabeza por otro lado, y empezó a entenderse la medicina especulativa. Esto nos lleva a comprender que desde lo especulativo Galeno empieza a entender de que hay que condicionar el Estado. Entonces nos da, fíjense, ¿por qué yo traigo condiciones de Galeno? Porque los médicos cobramos en galenos, que es la unidad de medida para cobrar en galenos.
Entonces esto también tuvo mucho que ver con las condiciones, ¿no? Pero bueno, Paracelso, al cual también todos conocemos, ¿qué le hizo el equimolotexto a Galeno? Ya estamos hablando de condiciones disruptivas. Ya estamos hablando de condiciones de grandes cambios. Y obviamente vamos a seguir como Harvey, como la circulación sanguínea, con visa a descubrir, y se descubrió la microscopía y con todas estas cosas. Entonces, ¿de qué se nutre la medicina? Tenemos que entender los médicos que vamos a nutrirlo de la física, la química y la biología. Pero quizá en los últimos años, donde más nos hemos tomado condición de capacidad de conocimiento, es en la química. Entonces hoy tenemos la farmacología, que parece que es, es extraordinario. Yo soy toxicólogo, conozco de farmacología y es altamente necesaria condicionarlo. Pero un consejo, cuanto menos mejor. Lo que debo saber es quién para quién y cómo y en qué momento. No existe el mismo momento para todos. Hay un medicamento que lo puedo tomar en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Qué difiere eso? Eso es importante en el conocimiento, como dijo la doctora Santillán, en esto de la relación que tenemos con nuestros pacientes porque lo escucho, porque le entiendo su problema. Y fíjense ustedes que la física todavía no apareció. En las ciencias médicas la física todavía no apareció. Está en Rusia, todavía sigue estando en Rusia. Porque si aparecemos con equipo donde yo le puedo hacer mediciones cuánticas y ver el potencial bioeléctrico de una neurona, el potencial bioeléctrico de tal o cual, y dicen, esto pareciera ser ciencia ficción. De hecho, que puede agarrar con un decodificador de energía vibracional y decir, este hígado está funcionando mal. ¿Y qué es lo que hizo? Un buscador de polo. Y wow, pero ¿y eso? Estamos hablando de otra esfera, ¿no? En realidad es algo muy cierto que dijo también la doctora, que tiene que ver con las cargas bioeléctricas, el campo electromagnético que tiene cada uno. Y estamos aquí sin darnos cuenta que todo lo que está esto rodeando nos genera una gran contaminación electromagnética, que ya en este momento nos está variando nuestra expresión de nuestras células. Epigenéticamente, estamos cambiando nuestra genética cada instante, cada segundo que nos exponemos a un campo electromagnético. Celulares todo el día puestos en el cuello, o los niños que se ponen, los jóvenes se ponen las antenas. Cuando se ponen los auriculares son antenas. Entonces son antenas. ¿Qué tal si empezamos a entender esto? Entonces la biología empieza a decir, bueno, vamos a poner cartas en el asunto. ¿Cómo es esto de la biología? Y vamos a empezar a comprender la biología celular y energética o bioenergética. Entonces, para poder comprender lo que en el siglo ya XIX empezaron a interpretar, que se enferma a veces por lesión anatómica. Entonces está el diagnóstico anatómico, resonancia magnética, tomografía, comenzó a funcionar todas las maneras de diagnóstico. Una vez dijimos, un tumor de 10 milímetros no son 10 milímetros de tumor. No, pero la resonancia dice que lo medimos, son 5 milímetros. No, quizás sean 2 milímetros, los otros 3, ¿sabes qué? Es la reacción del organismo, que es un proceso inflamatorio. Pero estamos equivocando la interpretación, ¿de acuerdo? Entonces se empezó a pensar, vamos a hablar de la fisiopatología, digamos, la alteración funcional, que esto me parece un poco más adecuado, porque antes que ocurra la lesión anatómica o estructural, hay un cambio funcional. Algo empezó a funcionar. ¿Qué era esa señal que Tata Dios te lo manda? Y tú no lo interpretas. Va a pasar, total, me tomo un geniol, vaya geniol, ¿no? Me tomo un geniol, ¿se acuerdan? El geniol que estaba que lo pinchaba la cabeza y que el geniol arreglaba todo, ¿no? Y después comenzamos a entender, fíjense, la enfermedad como infección o intoxicación. Yo hice un máster internacional en toxicología y cuando ya terminando, esto es en España, la OMS 2012-2013
comienza a advertir que el gran cambio en la condición, salud y enfermedad, que no es un punto, sino que es una línea, es un proceso, iba a estar afectando a la inmensa población del mundo. Pero le cayó una pandemia encima. Esto nos hizo saber también que tenían razón, porque ¿quiénes fueron los más vulnerados o los más susceptibles? Los más enfermos. Entonces empezamos a medir población de enfermedad. ¿Cuántos dirían ustedes que son del 100%, cuántos son enfermos y cuántos son sanos? La relación es 9-1. Hay 9 más enfermos que por un sano. Entonces, mi pregunta, ¿qué hicimos? Mucho diagnóstico, mucha estructura, mucha cirugía, qué sé yo. Yo también soy dermatólogo. Me acuerdo cuando hacía dermatología, estudiábamos todas las problemáticas de la piel. Pero ¿saben qué? En definitiva, era el mismo remedio para todo. Dexametasona, corticoides, bajar la inflamación, sacar la descamación, sacar la verruga. Es decir, siempre estábamos en la misma. Entonces lo que vamos a entender es que hay una medicina que está basada fundamentalmente en la biología molecular y que vamos a hablar de lo que es del genoma humano, porque tenemos una marca genómica. Nacemos con una replicación celular. Eso, ¿sabe cómo se llama? Destino. Si yo pudiera nacer, como dijo la doctora, desde el primer momento de la blástula mórula, donde yo comienzo con el blastocito, ese es el primer momento llamado totipotente de una estructura celular que me da toda la energía molecular para que me desarrolle. Embriológicamente vamos a empezar a entender que, bueno, a partir por cuestiones éticas y morales no se puede tratar embriones tan fácilmente. De hecho, que apareció la oveja Dolly en su momento, que era de embriones por clonación, y se paró toda esta historia ya en el 1990 y algo, cuando Henry Wood, Rimpler, Frank Smith, todo, que entraban ya a empezar a ver cómo duplicar células, y dijeron, guarda, viene el comercio de ¿qué? De la clonación de órganos. Empezábamos a pensar eso en el 92, y algo, clonar órganos para entrar en el negocio de los órganos. Y se frenó toda esta historia. Pero hoy comienza a haber ciencias ómicas. ¿Qué significa? Puedo estudiar como un medicamento, como vamos a ver, o un alimento, que se llama nutrigenómica, tiene genes grabados como alimento y te sirven de incorporación nutricional a la capacidad de reparar tus tejidos. Porque nacemos y morimos en condición de repararnos, no de enfermarnos. No somos seres humanos para estar enfermos. No somos individuos. Las enfermedades las traemos desde transgeneracionalmente, que eso es muy cierto, pero también las estamos provocando de forma permanente. Entonces, vamos a poder entender algunos cambios. Fíjense ustedes que la expectativa de vida era de los 40 años. Entonces era adulto, hoy estamos hablando adulto joven. ¿Saben cuándo comienza el adulto joven digamos, la vejez joven, si se quiere? A los 35 años, ahí hablaba la doctora, a los 60 años. Empezamos a parar nuestra condición de replantear nuestras células a los 35 años. Quiere decir que ya a los 40 años ya estamos pisando esa adultez joven precoz. Y tengo la adultez ya tardía, termina a los 60 años. Y ahí empieza el principio de la vejez. De los 60 a los 65, el primer estadio de vejez. Y de los 65 a los 80, a los 90, segundo periodo de vejez. Estamos cerquita todos. Yo también, estoy por cerca también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entender que la medicina hizo lo suyo, está muy bien entendido así, fue sanitarista, intervencionista, alopático, duplicó la expectativa de vida de la población, pero nos empobreció, nos empobrecimos. Hay una conciencia que tenemos que tomar. Cuando hablábamos recién del cerebro,
cerebro inconsciente o consciente. Yo le voy a agregar otro concepto más, coherencia o incoherencia. Yo puedo tener conciencia coherente. Conciencia coherente. Voy a hacer esto, voy a servirme agua. Yo sé que lo que estoy haciendo es sirviéndome agua dentro de una copa. Entonces es consciente coherente. Lo consciente incoherente es agarrar y tirarle el agua a ustedes. Les tiro agua, pero este es un inconsciente. Sería así. Ahora, distinto sería un incoherente inconsciente. Esa persona no sabe que está haciendo daño ni que se está haciendo daño a sí mismo. Entonces ahí tenemos que entrar en esta situación de la conciencia, ¿no? Entonces, vamos a pasar. Entonces, yo lo que quiero, porque me invitan a decir, ¿qué es la terapia celular? Tenemos que desmitificar la terapia celular. Nosotros hacemos permanentemente una condición de terapia celular porque nos regeneramos permanentemente. Sí, puedo encontrar sustancias, ya hablamos así para que tengan el concepto de qué tipo de células pueden ser las que nos ayuden a replantear mi programación celular. Entonces, esto es importante porque vamos a estimular, potenciar, acelerar estos procesos. Entonces, yo puedo tener una lesión X y bueno, si yo ya tengo la lesión, tengo condición de reparar, entonces, ¿qué te va a decir el médico convencional, ortodoxo? Porque he sido también médico toda mi vida, ya llevo más de 35 años en esto, pero yo te voy a estar diciendo, mira, si quieres, puedes reparar tu lesión. Ah, no, pero soy hipertenso, soy diabético, o tengo Alzheimer, o principio de Alzheimer, o Parkinson. ¿Y cuál es? No, de que de por vida tengo que, o diabético, ¿no? O de por vida tengo que tomar mi insulina o mi metformina o tal o cual. Bueno, la ciencia tiene que avanzar en otros conceptos. Entonces, lo que estamos diciendo que las funciones de optimizar, hay que optimizar las funciones del organismo para lograr esto y se están cumpliendo. Falta mucho, sí, claro que sí, pero tenemos que comprender. Una de ellas son las terapias, quizás todos conocemos, que van a hablar acá en el mismo curso del plasma rico en plaquetas. Así que nuestras células, nuestras plaquetas, tienen gránulos que eliminan factores de crecimiento. Y esos son factores que son vesículas que están en extracelulares, al lado de las membranas celulares, para que puedan reparar los tejidos. Pero claro, hay una época de reparación, no siempre vamos a poder reparar, y es lo que quiero que podamos entender. Entonces, más allá de estas condiciones que van a hablar seguramente aquí mismo con respecto al plasma rico, vamos a encontrar otro tipo de sustancia que tiene el organismo, que está en la grasa. Lo que se llama básculo estromal, el tejido adiposo. ¿Pero por qué? Fíjense qué increíble. En tiempos de hambruna, el cuerpo que dice, voy a juntar grasa lo que me sobra, porque yo como de más, ¿qué hago? Junto grasa. ¿Para qué junto grasa? Para cuando la necesite, esa energía o esa condición de reparar, la encuentro en la grasa. Esto es algo natural. Entonces, encontramos nosotros una terapia autóloga sacando grasa del tejido adiposo y haciendo la técnica que corresponda para sacar una fracción muy pequeña de células llamadas básculos estromales para determinar tratamientos sobre enfermedades crónicas degenerativas, tratamientos de enfermedades autoinmunes, deportivas o estéticas. Es decir, que eso lo podemos encontrar. También las médulas óseas. Obviamente, una de las más conocidas, ¿por qué? Porque a partir de una diferenciación celular yo puedo comprender cómo rescato un potencial tan biológico como son los glóbulos rojos, blancos o otras sustancias que utilizaríamos para la reparación. Esto se entendió muy bien en la oncología con el tema de los trasplantes de médula ósea, para tener el potencial de todo el linaje celular vascular para reparar la enfermedad de las leucemias, que son un problema de los linfocitos. A partir de acá también se puede entender que
dicho sea de paso, en estructuras terapéuticas en medicina regenerativa se saca de la cresta ilíaca posterior. Se hace un pequeño trepanación y se retira la sangre de ahí, luego va a un proceso y ese proceso se utiliza para traumatología, ortopedia y manejo del dolor. Luego tenemos otro tipo de células que son las halogénicas de cordón umbilical, que hay dos tipos, que seguro muchos de los nietos o de los hijos hoy la tienen criopreservándola. Sí, entonces nace el niñito y dice, mira, ¿quieres que preservemos la sangre del cordón umbilical? Ah, sí, perfecto, bien. Vamos a preservar la sangre o un pedacito de cordón. Ah, listo, perfecto. ¿Para qué? Para que si ese niño llega a tener la necesidad de una célula totipotente o pluripotente o unipotente, pero más que nada pluripotente, la podemos diseñar un cultivo y generar esa cantidad en millones de células para implantárselo a ese niñito porque tuvo una lesión X. Ok, ¿dónde se saca? De la gelatina de Wharton, en la gelatina de Wharton del cordón umbilical, de ahí se saca la mayor cantidad de tejido. Pero ahora lo interesante es que eso va a un banco de tejidos. Quiere decir que si usted quisiera tener células madres halogénicas, lo puede conseguir en un banco de tejido y hacerse los implantes para la enfermedad que puede llegar a ser seguramente, hoy se está haciendo mucho en envejecimiento, pero muchos países todavía no tienen regulada, como Argentina, la colocación de esto, aunque no significa que no se pueda hacer. Hay que buscar las condiciones para poderlas realizar y se pueden estar haciendo. Entonces, para hacer un poquito explicativo y rápido, no se me queden dormidos, es que yo tengo una condición de que mis células repliquen hasta un modelo tal, de acuerdo a una ley de Harvard, que es 53 veces, entre 52 y 53 veces, replico todas mis células del cuerpo. Tanta cantidad de divisiones de células que tenemos. Y hasta ahí se queda. Así que ese es el destino que yo tengo. Lo cual, hubo una teoría, que es la teoría de Hartley, que lo que hace es comprender cómo comienza ese tipo de replicación celular. Entonces pudo comprender que hay en el ADN unas señales, son nucleótidos, unas señales que son las que condicionan eso. Entonces, esto es la ciencia que Dios nos mandó para que el ser humano pueda nacer y morir, y no vivir eternamente. Y si lo va a hacer eternamente, tiene que estar bajo ciertas condiciones muy precisas. Entonces, eso, tomado del referente de la epigenética, porque ya comencemos a comprender un poquito, señala estos grupos donde yo puedo condicionar que en la secuencia de esas células yo tenga mayor cantidad de condición. Pero fíjense más que nada que condición de salud. Todo lo que estoy comentando ahora es para ver si en futuros hijos, nietos, lo que sea, estén más sanos que enfermos. Creo que esto nos está dando esa señal, comprender cómo llegar a que, fíjense ustedes, la genética y la epigenética no genere en forma temprana las enfermedades. Hoy tenemos niños, jóvenes con enfermedades de viejos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Y hay algún concepto que se llama senescencia. Senescencia cuando se para, no hay más producción de células. Listo, ya paraste, 35 años, 40 años, paraste de producir células. Lo peor del caso es que esa senescencia, esa célula en senescencia, dejan de producir, pero se quedan en el organismo haciendo bulla. Entonces hay medicamentos llamados senolíticos, que son medicamentos que te van a empezar a limpiar todas estas células que te están quedando generando daño. Entonces, esto es lo que yo quizás podría darle a entender con la ley de Hayflick, que es cómo dividimos las células en nuestro cuerpo. Quizás el caso algo más complejo para poderlo entender, pero lo que sí voy a decirle, que hay una fase replicativa de células, que es donde de pronto nos pone a la condición de enfermar. Nos pone en la condición de por qué uno tiene tal o cual enfermedad. Y esto, fíjense ustedes increíblemente, se traduce en inflamación.
Cuando inflamamos, puedo tener como señal la inflamación, como una señal de reparación. Pero si se hace crónica y persistente, es la señal de enfermedad. Entonces, ahí vamos a tener una unidad que no importa que se llame, es un fenotipo secretorio de células que nos dan ese concepto de inflamación. Pero lo que sí quiero darle a entender es que a partir de esta acumulación, yo digo de células senescentes, fíjense ustedes, induce a poder tener arteriosclerosis, obesidad, enfermedades articulares, inmunológicas y cáncer. Si tenemos cáncer porque podemos, no porque queremos. Y tenemos que dejar de poder. ¿Para qué? Para defendernos, como dijo Darwin. ¿Quién es el que más se va? ¿Quién es el que mejor va a vivir o el que más va a vivir? No el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y a partir de ahí tengo que comprender esto de la acumulación. Entonces, hay que entender y comprender cómo la célula deja de reproducirse, el cambio de la morfología, los aumentos de los reguladores inflamatorios, como dije recién, bueno, otras cuestiones como la galactosidasa, que son unas enzimas que no vale ponernos a explicar ahora, y el acortamiento de los telómeros. Todo el mundo está hablando ahora de la telomerasa para ver si yo puedo aumentar mi edad longeva. Pensando que si yo lo tomo ahora, yo tengo 65 años, lo tome ahora, voy a vivir, ¿qué? 20, 30 años más. Y quizás voy a vivir más, pero no porque tome la telomerasa. Eso es un error. Estamos sumando otra pastillita más. ¿Sí? Tenemos que cambiar otra. Entonces, ahí hay una palabra interesante que es en inglés que dice la inflamación crónica, persistente, avanzada, genera las enfermedades. Disregula el sistema inmune, entonces todos estábamos vulneralizados a infecciones virales, bacterianas. Hoy estamos con tanto problema digestivo, todo el mundo tiene intolerancia, todo el mundo tiene SIBO, todo el mundo tiene bacterias, todo el mundo... A ver, el medio ambiente nos está dando mucho toda esa historia como sustancias químicas múltiples, pero nosotros nos estamos adaptándonos a esta carrera. Entonces ahí tenemos la microbiota intestinal y la agresión a todo nuestro organismo. Entonces ahí tenemos, fíjense ustedes, las células senescentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque también es algo, doctor, yo quiero que me ponga células para rejuvenecimiento. Ah, sí, claro, qué bueno. ¿Cuándo? Mañana, imposible. No, pero el doctor de la esquina me dijo que mañana me la va a poner. Bueno, vaya con el doctor de la esquina. Yo no se la voy a poner, porque comprendo que tengo que tener una condición de alimentación ordenada por la estructura fenotípica de cada uno, el polimorfismo genético de cada uno de ustedes. Tienen cada uno una deficiencia que está condicionada al alimento que determina ese proceso. Entonces está la nutrigenética, la nutrigenómica alimentaria. Hoy hasta puedo estudiar si el tomate te hace bien o te hace mal. Una vez tuve un paciente, un año estudiándolo, un año, basta, digo, mira, no te puedo hacer más nada. Te voy a hacer un estudio en Estados Unidos porque aquí no se puede hacer más nada. Llegó el informe intolerante a la cebolla. Digo, vení, digo, ¿por qué hace? No, dice, mi mujer tiene una verdulería. Cuando yo salgo de casa, tiene unas cebollitas chiquititas así, no sé cómo se llaman. Esas cebollitas chiquitas. Yo me agarro un muñeco y me lo pongo y mientras voy al trabajo me como eso. Claro, después está todo el día mal. Nunca entendí qué era la cebolla. Dejó de comer la cebolla, nunca más tuvo problema. Un año tuvimos. Pobre hombre, si me hace un juicio tiene razón. ¿Se entiende? Entonces, ahí está como también tenemos que comprender la farmacogenética. No todos estamos para el mismo medicamento. Cuando estudian los medicamentos en poblaciones, lo hacen en poblaciones, fíjense, estudiadas, no con la variabilidad individual. Y en una placa de Petri me puede llegar a decir que sale tal o cual reacción, pero en los individuos, que somos seres biológicos, es totalmente diferente. Y peor si lo mezclan con otro, se llama interacción farmacológica.
Y peor si con otro tercero, cuarto, quinto. Imagínense el puré que se hacen adentro, ¿no? Reacciones adversas a fármacos, los RAM, famosos RAM, que ya creo que nadie estudia las reacciones adversas de los medicamentos. Te voy a dar esto, ¿no? Probá con esto. Esta famosa frase de los médicos, ¿no? Probá con esto. No me hizo efecto, doctor. Mira, ¿cuánto tomaste? 10 miligramos, toma 20. Es al revés. Hay una campaña que se llama campana de Gauss. Mínima dosis, máximos efectos. Mínima dosis, máximos efectos. ¿Sabe lo que es en toxicología un veneno? No hace falta la cantidad, sino la calidad. Hasta el agua, por cantidad, puede ser un veneno, pero fundamentalmente tiene que ver con esto, con la condición que puede llegar a ser un problema. Entonces, regulación microbiota, la suplementación de ciertos alimentos, de ciertos suplementos que vamos perdiendo, la oxigenación celular, la regulación hormonal, la gimnasia funcional, la estimulación cognitiva, que es lo que habló la licenciada. Somos mente, cuerpo y alma. El espíritu es fundamental, el alma es fundamental. Si a mí me llega un paciente, me dice, doctor, mire, me trajo mi hijo para que me deje de joder, vine a verlo a usted. Secretaria, devuelve el dinero. No lo voy a atender, porque le quita su tiempo valioso. Porque lo primero es la intención. Somos todos cristianos seguramente, pero ¿qué dice Cristo cuando le curó? Tu fe te curó. No fue Cristo, tu fe te curó. O sea, parezco vasito tu agua. Pero es real. Cuando no hay ese estado de condición, es muy difícil que lo logres. Porque también hay neurotransmisores, hay sustancias en el cuerpo que se bloquean cuando vos estás negado a algo. Entonces, eso es lo que yo les digo para entender. Y he hecho estudios, estos son pacientes donde tengo Alzheimer, demencia senil precoz, problemas vasculares, alteraciones vasculares, y esto es real. Son pacientes donde hemos entendido la acumulación tan grande de senescencia y que genera envejecimiento. Hay gente que tiene 50 años y vos decís, Dios mío, ¿qué te pasó? Y hay gente que tiene 80 años y digo, Dios mío, parece que tenga 50. Y tan genial. Entonces, inmunogenicidad. Esto es lo que se viene. Generar esto, la capacidad de adaptarnos. A esto es lo que yo quiero decirle un poquito. Para evitar la genotoxicidad. Entonces, he tenido la habilidad, después de 30 años de estudio, de generar, esto se presentó hace la última vez que estuvimos acá, yo hago un estudio que demuestro la cantidad de carga de células senescentes en sangre. Esto es inédito en el mundo, quiero que lo sepan. Entonces, cuando usted ve eso, y ves toda una cantidad de sustancia verde arriba de tu sangre por la reacción química y electroquímica que le realizo, entonces, mira, si tú volaras arriba de un avión y vieras una laguna toda verde, ¿te tirarías a nadar? No, bueno, así está tu sangre. Estas son células. Entonces hay que limpiar, detoxificar. ¿Y cómo se hace? Alimentos, ejercicio físico, respiración. No te haga más problemas. Lo que se pudo solucionar, se solucione. Lo que no, déjalo. Déjalo que corra. Entonces, hicimos un estudio. En el 2013 estudiamos esta condición y había, fíjense ustedes, en 2013 yo tenía, el 50% tenía carga tóxica en sangre, 350 pacientes. En el 2020, ¿qué dice ahí? 2022, el 100%. Después de la pandemia, hoy tenemos ese grave problema que nos dejó la pandemia. Tenemos de cada 10 estudios que hacemos, creo que uno viene sin carga de células senescentes con genotoxicidad. ¿Qué va a pasar de aquí dentro de varios años? No lo sé, es una intriga. ¿Sí? Entonces, ahí lo que yo he sacado las fotos de las células, lo que ven ahí, no sé si esto se ve, se muestra ahí, estas son celulitas, ¿ves? Estas son las células. Cuando nosotros hacemos los estudios de las células,
en los pacientes y hacemos los implantes en los pacientes. Ok, lo que quise contarles un poquito, de que si bien ya están escuchándose el tema de las células madre, bla, 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 pero hay una condición elemental y fundamental para comprender y entender esto de las células madres. Y para que todos entendamos de que no es la panacea de la medicina tampoco hoy. Porque una célula sin la condición bioeléctrica y emocional tampoco funciona. Me vienen niñitos, yo tengo niñitos que vienen con parálisis cerebral impresionantemente. Después de implantados 2 o 3 meses, tan increíble. Y hay gente grande, doctor, después que me implantó, sigo con el mismo dolor o más todavía. Pero no creíste. Yo me implanté hace 3 días porque, bueno, sobraron millones de células y tenía problemita en la rodilla, me la puse yo solo. 2 días estuve rengueando porque la inflamación necesaria, pero hoy estoy excelente. ¿Se entiende? Pero creo. Gracias. Un par de preguntas, doctor. Doctor, un par de preguntas le vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Mazzarini? A ver, hoy hay muchos trabajos en el mundo, muchísimos, pero todavía nadie te va a poder dar como acción lineal terapéutica un protocolo. Hay internacionalmente, sí, nosotros seguimos protocolos internacionales de Estados Unidos, porque es donde me formé yo, pero hay otros protocolos de otros países. Por ejemplo, Israel hace producción de células madres autólogas o halogénicas, pero te lo implantan en Suiza. Japón tiene lo suyo, Corea del Sur tiene lo suyo. Si cada país tiene una regulación en esto. Yo tuviera que decirte en diabetes tipo 1, que los más complejos, que son autoinmunes, tienen mucho mejor condición de proteger la evolución de la enfermedad que no hacerla. Entonces, tú sabes muy bien que el problema de la diabetes tipo 1, insulino dependiente, tiene que ver con la capacidad fundamentalmente del riñón, del sistema vascular periférico, y en fin. Entonces, hay condiciones de calidad de vida. Quizás no puedas reparar 100% porque ya tienes en esencia, pero te puedo asegurar que la calidad de vida que vas a lograr seguramente es mejor a no tenerla, porque te estás sumando células pluripotentes que están generando reparación, porque tú ya no puedes reparar más. ¿Y en el caso de la tipo 2? Es mucho más fácil. Sí, la tipo 2, sí. El tipo 2 es una cuestión, digamos, más bien de condición biológica de membranas. Reparas membranas, detoxificas membranas y, digo más, inclusive en los senolíticos que yo estoy hablando, de la metformina, yo no soy diabético, tomo metformina a la tarde. ¿Por qué? Porque duermo mejor, porque reparo mejor, porque lo peor que puede existir al cerebro es la glucosa de noche. Por eso no hay que comer tanta glucosa de noche, porque el cerebro replica cuando tiene menos condición de toxicidad glífica, es decir, el linfático del cerebro va por la glial o por una sustancia, así como yo tengo el sistema linfático, en el cerebro tengo un sistema glifático. Entonces yo tengo que dormir 7 horas para que se repare y haga una limpieza del sistema glifático de los astrocitos. Entonces yo tengo perfectamente condición. Y eso ayuda mucho en la metformina, como la rampicina y como la quercetina y otro tipo de medicamentos que hoy se estarían usando en algunos países permitidos, pero yo como geriatra le daría a tomar a todo el mundo, y esto que no estoy arreglado con la que vende metformina, pero le diría que 500 miligramos de metformina deberían tomar todos, como geriatra. Pero siempre a la noche, no a la mañana, porque tú no eres diabético. Tú eres diabético, vos deberías tomarlo a la mañana, porque condicionás una glucemia. Pero de noche es reparativo. ¿Para el pelo?
Bueno, comento, la semana del 27 con el doctor Pompey vamos a ir a Río Cuarto. Imagino que nos vamos a hacer ese tema. Vamos a hacer algo para el pelo. El pelo anda muy bien, pero también tiene que condicionar, hay que hacer un tricograma, saber qué condición está en catágeno, en anágeno, son fases, pero realmente vamos a verlo. Doctor, sí, dos preguntitas. Una es así para un caso puntual, por ejemplo, de problemas de pólipos nasales. Recomendaron, bueno, una religiosa, una cirugía. Yo digo, me parece mejor consultar. Puede ser que se pueda tratar sin cirugía porque es una zona muy peligrosa. Sí, el problema de los pólipos, imagínate, los pólipos nasales son por alergias. Te van a operar y te van a volver a salir de vuelta. Así que la cirugía no la recomiendo, tiene que inmunomodular el segmento. Pero fundamentalmente quiero que entiendas algo. Todas las mucosas del cuerpo funcionan en unísonos. ¿Qué significa que funcionan todas iguales? Cuando llora una mucosa, llora el resto de las mucosas del cuerpo. Entonces, eso se llama sistema Galt. Hay que ver qué está pasando con tu mucosa intestinal. ¿Sí? Entonces, ver acá. Inclusive la piel, la SALT, S-A-L-T. Entonces, el sistema Galt, que es un sistema linfático, tejidos linfáticos, entonces, fíjense también, la parte urinaria, es decir, todo lo que son las mucosas, cuando una llora, el resto también llora. Entonces hay que estar mirando el resto de las mucosas. Y otra cosa más, respecto al sistema linfático, se trabaja sobre los linfocitos T y el timo, porque el tema del timo no se toca mucho y es una glándula que está dormida. El timo involuciona a los 13, 14 años en el segundo septeno. Vos quedas con timo dependientes a partir de una proliferación. Y las células T proliferativas son células, así como las células B, son células T, son, digamos, de la condición de protectora. Los linfocitos T a veces están activados por citoquinas o por cierta sustancia en condición de preservar el equilibrio, la homeostasis. Cuando se alteran, ahí comienzan a haber tipos de enfermedades inmunes. Pero se toma en cuenta la ignorancia. Sí, porque son linfocitos sumamente importantes, se habla muy poco y es como que están adormecidos, o sea, como que estamos en un momento de, bueno, ¿qué pasa con ese tipo de linfocitos? T, ¿no? es decir, T0, T1, T2, T3, T17. Linfocitos hay que estimular los T1 reguladores para poder condicionar la balanza entre las humorales y las celulares, que son linfocitos 2 y linfocitos T3. Entonces, el tema es la inmunomodulación. Ni tengo que hacer demasiada carga sobre los linfocitos T2 ni los T3, tengo que inmunomodular. Si hay un medicamento inmunomodulador por excelencia, el Arnica, famoso Arnica que todos tenemos. Bueno, el árnica, que es una Cetorchlides saturoide, que es una planta muy parecida a la florcita de la que ven en el campo, que son las margaritas pequeñas. Y eso para tomar y también la parte claro, de eso. Sí, puede tomar tranquilamente, en infusión eso, y si no está el medicamento de árnica homeopatizado, que lo puede llevar, todos los homeopatas lo conocen, saben muy bien cómo es. El Traumel, por ejemplo. Sí, yo no quiero dar nombres, pero el Traumel alemán de Hell, sí, por supuesto. Ayuda a la regulación, o sea, es muy importante. Sí, claro, sí. Bueno, dejamos gracias, al doctor gracias. que tomó la amabilidad de viajar de Río Cuarto por el simposio, pero se tiene que volver también. Bueno, la invitación es para los profesionales. De igual manera, nosotros lo que estamos haciendo es un hecho inédito en América, que es la Semana Médica Biológica, donde estamos una semana comprometidos a volcar conceptos de la medicina integral, holística, pero para que fundemos otra vez la conciencia de médicos en la medicina de precisión personalizada, pero fundamentalmente consciente. Muchas gracias, doctor. Gracias.